7:44, vamos con nuestra siguiente entrevista en Los Protagonistas. La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. 7:44 a.m. Le agradecemos la espera a la doctora Mónica Heller. Ella es directora de la Cámara de Comercio de Quito. Con ella vamos a estar hablando acerca de la coyuntura comercial, política y social que vive en nuestro país. Y es que ella estuvo como panelista invitada en un medio televisivo el fin de semana y nos dejó pensando una frase que ella emitió durante esa entrevista. Ella mencionaba que Ecuador está sentado sobre una bomba de tiempo. Le preguntamos por qué, doctora. Buenos días, Carlos Murrieta le saluda. Carlos, buen día, gracias por la invitación. Estamos viviendo un momento muy complicado en el Ecuador. Tenemos niveles de inseguridad como nunca en la historia. Tenemos un descontento que se ha manifestado en estas movilizaciones sociales que ha causado no solo un gran perjuicio en los días que duró, sino que nos ha dejado una estela que estamos viviendo hoy y que se ha plasmado en unas mesas de negociación que el mundo entero observa y que ha generado un incremento en el riesgo país. Hay una preocupación general, hay un rebote de COVID, hay dolor, hay pérdida, es decir, hay una serie de factores que se juntan para crear un entorno de miedo, de ansiedad, de preocupación y de desesperanza. Ahora, doctora, todos los temas que usted acaba de mencionar, ¿no? La inseguridad, las movilizaciones que se registraron en junio, estas mesas de diálogo, ¿no? Tal vez recaen sobre la responsabilidad del Ejecutivo resolver esos temas que le preocupan a todos los ecuatorianos. ¿Cuál es su criterio acerca de las decisiones políticas que ha tomado respecto a esto de aquí que acaba de mencionar usted? ¿Y qué es lo que tal vez cree usted que piensa en estos momentos el ecuatoriano? ¿Cree que el presidente ha demostrado incapacidad, inacción, cierta indiferencia? ¿Qué es lo que ocurre a su criterio desde el Ejecutivo que no soluciona todos estos temas que a todos nos preocupan? Como dije, es un momento muy difícil. Y venimos de un histórico muy difícil, de unos años complicadísimos. Yo no le envidio al señor presidente y no me gustaría estar en sus zapatos. Le han caído las plagas y ha tenido que resolver muchísimos problemas que no fueron causados en este periodo, pero que sí han sido heredados en este periodo. Creo que era importante la vacunación, muy importante. Creo que era muy importante salir de COVID. Creo que era muy importante replantear la economía porque veníamos acarreando una deuda importante y un desorden fiscal muy importante. Y eso ha ocupado la mente y el tiempo del Ejecutivo. Pero creo que este es un momento donde debemos mirar al futuro con otra óptica. Creo que debemos alejarnos de los temas políticos. La política ha secuestrado la agenda, ha secuestrado la discusión y ha secuestrado la conversación en los medios y en los entornos públicos y privados. Y creo que este es un momento donde debemos alejarnos de esa discusión, disociarnos por un minuto de los temas meramente políticos y de la conflictividad política que vive el país y enfocarnos en los temas de fondo, en los problemas reales y serios que aquejan a la sociedad ecuatoriana. Tenemos, como decía en un inicio, una violencia y una criminalidad tremendas. Tenemos un nivel de desempleo que es importantísimo, apenas el 35% de la población tiene empleo pleno. Tenemos una coyuntura donde se perdieron muchísimas empresas y muchísima estructura productiva por el COVID y hay que ayudarle a ese sector privado que sufrió tanto a que se recupere, porque el sector privado es el gran empleador en el Ecuador y mientras mejor esté el sector privado, más empleo habrá, más generación de impuestos habrá y por tanto más obra social habrá. Es decir, necesitamos replantear la actividad y replantear las prioridades y creo que este es un momento importante para hacer un cambio de dirección y enfocarnos en esos temas de fondo. Ahora, la oportunidad que tiene el Ejecutivo de plantear una consulta popular en donde se hablen de esos temas que le preocupen a la gente, ¿usted cree que está siendo considerado por el gobierno del presidente Lasso, tomando en consideración lo que usted nos menciona, ¿no? Que lastimosamente la política ha secuestrado la agenda de nuestro país?
y a veces se olvidan nuestros políticos, ¿no?, de atender los problemas de la gente. Vemos cifras de la pobreza y extrema pobreza que ya casi llegan al 40%. En ese sentido, ¿usted cree que en la consulta popular van a incorporar los temas que le preocupan a los ecuatorianos? Mire, yo quisiera que estos temas no se mezclen con la política. Yo creo que la política tiene sus propias características, es un animal diferente. Y desafortunadamente no siempre la política hace las cosas como debería ser, no siempre es correcto y no siempre tiene en mente el bienestar de la ciudadanía. Yo quisiera que en esta oportunidad los temas de fondo, los temas importantes, se traten aisladamente de la política. Creo que necesitamos más que meramente una agenda política donde hay compromisos, donde hay intereses, donde hay planificaciones. Yo quisiera que estos temas se traten de otra manera, con profundo entendimiento y con la absoluta claridad mental de que lo único importante en esos temas es la población del Ecuador. Doctora, ¿quién toma la iniciativa para construir esa agenda que atienda los problemas reales de los ecuatorianos si no son los políticos? Yo creo que es un ejercicio que debemos hacer colectivamente. Creo que la sociedad civil tiene una responsabilidad importante y tiene que exigir que esa sea la prioridad. Creo que los medios tienen que participar, creo que los gremios tienen que asumir una responsabilidad, creo que los movimientos indígenas y los movimientos sociales tienen que dejar de incendiar y dejar de polemizar y dar paso a una conversación constructiva y proactiva de consensos. Creo que debemos disociarnos de esa lógica de conflicto y de manifestaciones y de daño para pasar a una lógica de conversación verdaderamente proactiva, de consensos, de planificación, de generación de presupuestos en ese sentido. Es decir, yo creo que todos tienen que poner de parte, porque estamos en un momento tan sensible y tan conflictivo que si nos equivocamos ponemos en riesgo la estabilidad del país, no ahora, por los próximos muchos años. Ahora, doctora, estamos tal vez a vísperas de un nuevo paro nacional, tomando en consideración lo dicho por las organizaciones sociales que están conversando con el gobierno en busca de acuerdos. Existe tal vez ya la advertencia de que si en las próximas 2 semanas no existen acuerdos en las mesas de diálogo, se cierra y ellos vuelven a las calles del país. ¿Qué podríamos esperar los ecuatorianos que vivimos en nuestro trabajo, ¿no?, y que estamos a la expectativa de que tomen las decisiones correctas nuestras autoridades y que también podríamos aportar a la solución de dichos problemas, pero con este panorama en donde se advierte que podrían nuevamente registrarse movilizaciones en el país? Mire, yo entiendo que hay un gran sector de la población que siente desesperanza, que ha perdido la fe. Hay problemas de fondo, como lo hemos dicho, y hay una deuda histórica profunda del Ecuador con un gran segmento de la población que ha sido desatendido. Eso es cierto. Y esos problemas de fondo hay que corregir. Es la obligación del país y de la sociedad corregirlos. Pero las manifestaciones no son la forma. La violencia no es la herramienta. No podemos reivindicar esas preocupaciones sociales a través de violencia, de daño, de secuestro, de destrucción de propiedad público-privada. Es decir, el mecanismo es nefasto. Y yo creo que este es un momento de llamar a la sensatez. Es un momento de bajar los ánimos y de tranquilizarnos, porque esos ejercicios no solo que le cuestan a la economía, como vimos en los 18 días del último paro, cuya repercusión económica ha sido tremenda para el país, sino que afecta radicalmente la estabilidad, la percepción que tiene el extranjero de nosotros, la voluntad de préstamo que pueden tener las entidades y los organismos multinacionales, multilaterales y privados en el extranjero al Ecuador. Afecta la voluntad de inversión, tanto de ecuatorianos como de empresarios extranjeros. Es decir, el resultado de esos movimientos sociales es tan terrible, es tan grande y se discute tan poco, que finalmente parecería ser que es una herramienta válida y aceptable y hasta bienvenida, cuando en realidad el precio que paga el país por esas cosas es tremendo. Yo creo que no es una buena fórmula, creo que no deberíamos encaminarnos en esa dirección y creo que todos debemos hacer ya un llamado serio, profundo y urgente a que no se den nuevos paros en el Ecuador.
Ahora, doctora, usted tal vez ha seguido las declaraciones de ciertos funcionarios. En días pasados, acá en Buenos Días América y en otros medios de comunicación del país, estuvo el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, mencionando que han invertido 13.000 millones de dólares durante los 14 meses del gobierno de Lasso. Ayer estuvo con nosotros el director del SRI y mencionaba que eran un poquito más los recaudados también en impuestos, pero la ciudadanía, tal y como usted lo ha señalado esta mañana, observa tal vez indiferencia por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? No existe o no haya quien le resuelva los problemas diarios, ¿no? Y allí es donde entra lo que usted menciona, la necesidad de una agenda en donde todos nos involucremos para solucionar dichos problemas. Pero, oiga, ¿qué le podemos decir esta mañana a los ecuatorianos que están esperando que las autoridades de gobierno hagan algo por ellos, tomando en consideración esas cifras que yo les cito, ¿no? Que en muchas ocasiones la gente no las ve porque no observa que están construyendo obra pública, va a los hospitales, siguen existiendo carencia de medicamentos, hay escuelas sin bancas en nuestro Ecuador? ¿Qué les decimos? Mire, yo creo que el país está desencantado con la política y creo que es un momento donde tenemos que volver a enamorar al país. Creo que necesitamos ver obra, necesitamos ver verdadera gestión. Yo reconozco, aplaudo y admiro el orden fiscal que se ha hecho. Creo que era importante, creo que era necesario, creo que era fundamental para poder avanzar. Pero también creo que este es un momento donde se necesita algo más. Creo que necesitamos obra que sea tangible, que sea visual, que le dé nueva esperanza a los ecuatorianos. Y creo, como lo he dicho en esta oportunidad, que hay que solucionar los problemas de fondo. La gente necesita más empleo, necesita mejores condiciones, necesita mejor salud, necesita mejor educación, y esa es una deuda que tenemos con grandes sectores del país. Y yo creo que no podemos desconocer esos problemas, no podemos seguir obviando esos problemas. Primero, porque es lo correcto, es el deber ser de las cosas. Segundo, porque el país ha manifestado su descontento. Lo que vimos en las últimas movilizaciones es un movimiento indígena apersonado de una agenda que yo creo que corresponde a un sector mucho más grande de la población. Creo que ese clamor hay que escucharlo, hay que entenderlo, es una alarma. Y si no se da atención a ese reclamo popular, prontamente podremos encontrarnos con un Ecuador muchísimo más violento. Doctora, ¿y qué le pasa al sector comercial del país? Autoridades de gobierno dicen que se han vendido en los primeros 6 meses del año cerca de 120.000 millones de dólares. Hay algunos analistas económicos que dicen que era una consecuencia lógica luego de haber perdido tanto durante la pandemia del COVID-19. Hablando de cifras, el sector comercial se encuentra holgado, viviendo tiempos de bonanza. ¿Cuál es la realidad en la actualidad? Usted es sarcástico. Estamos llegando a los niveles del 2019. Han sido años muy difíciles para el sector privado porque no solo salimos de COVID. Yo le recuerdo que en el 2018-19 también tuvimos una serie de eventos muy complicados, también tuvimos manifestaciones, también tuvimos una serie de acontecimientos que le mermaron al sector privado. Venimos de una reforma tributaria que ha dejado ilíquido al sector privado. Eso quiere decir que la situación es promedio, en el mejor de los escenarios, buena bajo ningún concepto. Hay un gran esfuerzo del sector privado del que sobrevivió por seguir funcionando, porque muchísima infraestructura se perdió, muchísimas empresas cerraron durante COVID. Las que sobrevivieron hoy están haciendo un esfuerzo enorme por seguir adelante. Hay un elemento rebote, hay un factor rebote, es decir, estamos saliendo de COVID, por supuesto, hay un factor rebote en la actividad comercial, pero yo creo que la situación no ha sido fácil. La coyuntura no es buena, la reforma tributaria no fue buena para el sector privado, la inestabilidad política, la inestabilidad económica no son favorecedoras del crecimiento y de la recuperación económica. Entonces, el panorama es difícil, es difícil. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos. Me parece supremamente extraño, ¿no?, que una empresaria del país muestre su preocupación por los problemas reales de la gente, y es que esto poco se observa en nuestro país, ¿no? Y permítame la admiración, porque hemos observado de manera histórica muchos empresarios que solamente han defendido sus intereses y que no han pensado en la gente pobre y pobre extrema que se sigue incrementando diariamente. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Buenos Días América.
Gracias por la invitación, un placer. 7:58 era la doctora Mónica Heller, directora de la Cámara de Comercio de Quito, ¿no? Importante que varios dirigentes gremiales, ¿no?, muestren su preocupación respecto a lo que ocurre en nuestro país, porque este tema no solamente es del que sufre las necesidades, ¿no? Nos tiene que involucrar absolutamente a todos. Lo decía ella, ¿no? Lamentablemente, mire, el gobierno ha asumido todas las plagas, él no es el culpable, pero sí es el responsable, mis amigos, y la gente está a la espera que tome las decisiones correctas. Ahora existe esta posibilidad de una consulta popular. Yo interrogo nomás, solamente dejo la pregunta en el aire. ¿Van a incluir los temas que realmente nos preocupan diariamente a todos los ecuatorianos? No vaya a ser otra pérdida de tiempo dicha consulta, y esperemos que no sea un termómetro de su aceptación o no, porque vaya a revisar las encuestadoras los resultados, ¿no? Apenas el 17-19% respalda la gestión del presidente de la República, Guillermo Lasso. Esperemos que no le pase lo que le ocurrió a Sixto, ¿no?, que perdió la consulta popular, porque durante todos los gobiernos se han inventado, y digo se han inventado, o bueno, han recurrido, ¿no?, a la posibilidad de un referéndum para consultarle directamente al pueblo, pero digo, ha cambiado algo, mis amigos, ha cambiado muy poco. 8 en punto.